La clase pasada entramos a ver de que podemos dividir, cuando estudiamos las clases de ángeles, podemos dividirlos en dos grandes grupos. El primer grupo lo denominamos como el grupo de ángeles que ministra desde el trono y hacia el trono. Bienvenidos, sigan. Que ministran desde el trono hacia el trono. Amén. Amén. Y el otro grupo o clase de ángeles son aquellos que ministran desde el trono, pero hacia afuera del trono. Entonces estamos viendo dos grupos. ¿Ok? Amén. Empezamos a ver el primer grupo. Los ángeles que ministran desde el trono hacia el trono. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de ministrar, hablamos de servicio. ¿Recuerdan eso? Cuando hablamos de ministrar, hablamos de servicio. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que hay un grupo de ángeles que ministran desde el trono, porque ellos responden a la voz del precepto de Dios, pero hacia el trono, o sea que son ángeles que sirven al Dios Todopoderoso. Y vimos la primera clase de ángeles el jueves pasado, y dijimos que eran, ¿cómo se llamaban? Serafines. Y vimos algunas características importantes de ese grupo. ¿Recuerdan ustedes qué significa la palabra serafín? Los que arden. Los que arden. Ahora, su aspecto, que está allá en Isaías 6, capítulo 6, versos 1 y 2, dijimos que tienen 6 alas, es decir, 3 pares de alas, tienen manos y pies, tienen un rostro. Y vimos que esos serafines, su ministerio es el de la adoración y la alabanza, porque ellos están día tras día declarando y diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Amén. Amén. Igualmente vimos que eran 4 que están alrededor del trono, y que cada uno de ellos tenía un aspecto diferente. El primero de ellos tenía cara de hombre, el segundo tenía cara de ¿qué? De león, cara de buey y cara de águila. ¿Ok? Bueno, muy bien, esos son los aspectos generales de todo lo que vimos el jueves pasado. Si usted quiere escuchar la enseñanza completa, entonces le invito para que entre a www.vidaabundantemosquera.com www.vidaabundantemosquera.com. Doctrina de Ángeles 2. Doctrina de Ángeles 2. Bueno, vamos a entrar entonces hoy a nuestro tema del día de hoy, que es entonces, vimos que eran serafines, y luego vamos a hablar acerca de los querubines. Vamos a hablar acerca de los querubines. La palabra querubín significa, o en el hebreo es la palabra kerub, terminado en B, y significa toro, próximo, segundos. Esas 3 cosas significan: toro, próximos y segundos. Amén. Y son la primera clase de ángeles mencionados en la Biblia. Toro, ¿qué más? Próximos o segundos. Ok, muy bien. Y son la primera clase de ángeles mencionados en la Biblia. Vaya conmigo a Génesis 3. Vaya allí, Génesis capítulo 3. Y vamos a empezar a descubrir ciertas cosas acerca del ministerio de estos ángeles. Capítulo 3, Génesis capítulo 3. Y vamos a partir del verso 24. Génesis capítulo 3, verso 24. ¿Estamos ahí? No, pastor, un momento. Como no fueron rápidos, entonces leamos desde el 23. ¿Ok? Génesis capítulo 3, verso 23. Dice: Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado. ¿De quién se está hablando aquí? De Adán, ¿verdad? Verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso querubines. Ahora, note que está en plural. Habla de varios, ¿verdad? Dice: puso querubines al oriente del huerto del Edén
y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, los querubines allí, ¿qué estaban protegiendo? ¿El árbol de la vida? ¿Creen ustedes? Estaba protegiendo al hombre. Recuerde por qué. Dios lo echó del huerto. ¿Por qué? Porque había pecado. Se había caído de su posición de santidad y de comunión con Dios, ¿verdad? Ahora, si el hombre estando en el huerto comía del árbol de la vida, iba a quedar toda una eternidad en esa condición caída. ¿Me hago entender? Entonces Dios coloca un querubín no para proteger el árbol, sino para proteger al hombre de que entrara a comer y estuviera en una condición caída por toda una eternidad. ¿Me hago entender? Ok. Entonces aquí lo que estamos viendo es que estos ángeles protegen, sirven de protectores, y vamos a descubrir qué es lo que protegen. Amén. Amén. Y vamos a seguir descubriendo esto. Vayan conmigo a Ezequiel. Hoy vamos a leer bastante Biblia, porque de ello se habla muchísimo. Entonces, Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, y vamos a leer todo el capítulo 1. Amén. Amén. Luego de leer todo el capítulo 1, entonces hacemos algunas precisiones de lo que se nos enseña ahí acerca de ellos, y luego vamos a otro capítulo y también lo leemos y miramos qué más nos enseña. Amén. ¿Estamos todos ahí? Amén. Dice entonces: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río, ¿cómo se llama? Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Tenga muy en cuenta eso, que es la visión que él está viendo, lo está viendo junto a un río que se llama Quebar. Vi allí sobre él la mano de Jehová. Miré y vi que venía del norte un viento huracanal y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo semejante al bronce refulgente. Verso 5. Y en medio de todo vi figura de 4 seres vivientes. ¿Cuántos? 4. Esta era su apariencia. Había en ellos un parecido a seres humanos. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies como pezuñas de becerro, que centelleaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. Sus caras y sus alas estaban por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de su cara era como una cara de hombre y una cara de león al lado derecho de los 4, y como una cara de buey a la izquierda de los 4. Además, los 4 tenían una cara de águila. Así eran sus caras. Cada uno tenía 2 alas extendidas por encima, las cuales se tocaban entre sí, y con las otras 2 cubrían su cuerpo. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu los llevaba. Ellos iban y no se volvían al andar. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Parecían antorchas encendidas que se movían entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y de él salían relámpagos. Los seres vivientes corrían y regresaban a semejanza
de relámpagos. Wow, eran muy rápidos, ¿verdad? Verso 15. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre el suelo, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su estructura era semejante al color del crisólito. Los 4 tenían un mismo aspecto. Su apariencia y su estructura era como una rueda metida en otra. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. No se volvían al andar. Sus llantas eran altas y espantosas y llenas de ojos alrededor en los 4. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban. Hacia donde el Espíritu las llevaba, ellas iban. Hacia donde las llevaba el Espíritu, las ruedas también se elevaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se detenían ellas. Asimismo, cuando se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Verso 22. Sobre la cabeza de los seres vivientes, escuchen esto. Sobre la cabeza de los seres vivientes había como una bóveda. ¿Hay alguna otra traducción que diga algo diferente? Expansión, como dice en tu versión. Acá dice, sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento. A un firmamento. Con el brillo deslumbrante de un cristal. Ok. En la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice plataforma. Es para que tengamos como un... están esos 4 seres vivientes abajo y encima de ellos hay una plataforma. ¿Listo? Y sigamos leyendo. Entonces dice allí, hay como una bóveda, o ya sabemos que es una plataforma, a manera de cristal, maravilloso, extendido por encima de sus cabezas. Y debajo de la bóveda, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Oía el sonido de sus alas cuando andaban. Era como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de una muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se detenía. Como el ruido de un ejército, perdón. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Y cuando se detenían y bajaban sus alas, se oía una voz encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza como de un hombre sentado en él. ¡Wow! Poderoso. ¿Se lo están imaginando? ¿Están utilizando su imaginación? Sigue diciendo allí. Y vi una apariencia como de bronce refulgente, como una apariencia de un fuego dentro de ella en derredor. Desde la parte de sus caderas hacia arriba y desde sus caderas hacia abajo, vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor, como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día de lluvias. Así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¡Wow! Ahí hay mucha información acerca de los querubines. Entonces vamos a ir paso por paso. En el verso 5 dice que son parecidos a los seres humanos. Y en medio de todo, ahí estamos, dice en el verso 5, y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos un parecido a seres humanos. Entonces, vamos imaginándonos, ¿ok? Luego dice que tienen 4 caras. Mira el verso 10. Verso 10. El aspecto de sus caras era como una cara de hombre. Luego dice, y una cara de león al lado derecho. O sea, su cara enfrente es una cara ¿de qué? De hombre. De hombre. Al lado derecho, o sea, mano izquierda mía, al lado derecho suyo, ¿es qué cara? León. León, o sea que en esta parte de aquí hay una cara de león.
En la otra parte, en el lado izquierdo, ¿qué hay? Cara de buey. ¿Recuerdan lo que significa querubín? Toro, próximo o segundo. Entonces, querubín es por su rostro de toro. Ahora más adelante vamos a ver eso también. Querubín es por el rostro de toro. ¿Recuerdan sus pies cómo eran? Pero su planta, ¿qué era? ¿Como pezuñas de qué? De un buey, de un becerro. Vamos a seguirlo mirando, vamos en orden entonces. Entonces dice que tenía una cara de hombre, al lado derecho cara de león, al lado izquierdo cara de buey, y la cara posterior era ¿de qué? De águila. ¿Recuerdan lo que vimos acerca de los serafines? Lo que significa, el simbolismo que significa cada uno de estos. Amén. En los serafines era diferente porque cada uno tenía una sola cara, uno de hombre, otro de buey, otro de león, otro de águila. Y dijimos que eso significa toda la creación adorando a Dios. Pero también dijimos que cada una de esas caras simboliza algo, representa algo con respecto a Jesús. Hombre, el Dios hecho hombre. León representa su segunda venida cuando Él viene a reinar. Él es el león de la tribu de Judá. Como buey, su primera venida donde es sacrificado, el Cordero de Dios. Y el águila, la resurrección de Él y su deidad. Amén. Así que todas estas cosas simbolizan o nos muestran un aspecto importante acerca de Jesús. Amén. Amén. Ahora miremos el verso 5 al finalizar. Leámoslo todo, pero vamos a enfatizar al final. Dice, y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes, era su apariencia, esta era su apariencia. Había en ellos un parecido a seres humanos. Verso 6. Cada uno tenía 4 caras y ¿qué más? Y 4 alas. ¿Cuántas alas tenían los serafines? 6. Ahora dice que estos tienen solamente 4. Pero vamos a mirar la característica de cómo están dispuestas estas alas. Verso 8. ¿Estamos ahí? Permítame, yo llego. Verso 8. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenía manos de hombre o manos humanas. Ok, pero aquí lo que significa es que las alas están en sus 4 lados. Mira el verso 11. Así eran sus caras. Cada uno tenía 2 alas extendidas por encima, las cuales se tocaban entre sí. Y con las otras 2 cubrían sus cuerpos. Entonces tenían 4 alas, 2 pares de alas, ¿sí? Entonces 2 estaban extendidas. Esta ala tocaba el ala del otro, y esta ala tocaba el ala del otro, y los otros 2 pares cubrían sus cuerpos. ¿Me hago entender? Amén. Ok, muy bien. Sigamos entonces leyendo. ¿Cuántas manos tenían? 4 manos. ¿Debajo de dónde? De la ala. Ok, entonces aquí se nos muestra que hay una disposición diferente de las alas. Porque si las vemos así, no podrían haber 4 manos debajo de ellas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está la disposición de las alas de ellos? Una está hacia este frente, la otra está hacia atrás, la otra está hacia allá y la otra está hacia allá. Así que cuando está la cara del hombre, la que está aquí enfrente cubre el cuerpo. Están desnudos. No, yo no sé si estarán desnudos, pero cubre el cuerpo. Cubre el cuerpo de ellos. Y hay una mano ahí, ¿cierto? Cuando está la cara del buey, entonces esta ala que está aquí cubre el cuerpo con la de atrás, la que antes estaba extendida. ¿Sí lo notan? Sí. Y siempre hay otras 2 que están extendidas. Entonces, para que no haya necesidad de dar ningún giro. Porque se acuerdan que cuando dice que cuando ellos caminan nunca se devuelven, sino que siempre van hacia adelante. Si van hacia adelante, esta cara va así. ¿Me hago entender? Y esta va así. Nunca van hacia atrás. ¿Me hago entender? Entonces, es bien importante entender todas estas cosas.
Las alas están a sus 4 lados. Un par extendido y con otras cubren su cuerpo. También tienen 4 manos. Ahora, las piernas, en el verso 7, miremos el verso 7, dice, sus piernas eran rectas y la planta de sus pies como pezuñas de becerro, que centelleaban a manera de bronce muy bruñido. ¿Ok? O sea que eran refulgentes. Amén. Eran como fuego. Más adelante dice que ellos son como antorchas que arden. Muy bien. Y ese ardor refleja la gloria que viene del trono. Amén. 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 Ok. Ahora note que ellos no andan porque sí, sino que responden siempre a la dirección del Espíritu. Verso 12. Verso 12. Dice, cada uno camina derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu los llevaba. ¿Ok? O sea que ellos no hacen nada por sí mismos, sino que ellos están sujetos y sumisos a la orden de Dios. Amén. A la orden del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ahora, dice en el verso 13 que son resplandecientes. Dice, en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos. Parecían antorchas encendidas que se movían entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y de él salían relámpagos. Ok, muy bien. En el verso 14 dice que son muy veloces. Dice, los seres vivientes corrían y regresaban a semejanza de ¿qué? De relámpagos. O sea que la velocidad con que ellos se movilizan es muy fuerte, muy veloz. Amén. Amén. Ahora, miremos los versos 15 y 16. Leamos los versos 15 y 16. ¿Estamos atentos? Amén. Amén. Dice, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre el suelo junto a los seres vivientes y a los 4 lados. Verso 16. El aspecto de las ruedas y su estructura era semejante al color del crisólito. Los 4 tenían un mismo aspecto. Su apariencia y su estructura era como una rueda metida entre otra. Entonces aquí se nos da otra característica, y es que no solamente tenían sus piernas derechas y parecían de becerro, sino que al lado de cada uno de ellos había una rueda. Y más adelante dice que cada una de esas ruedas estaba como metida una entre la otra, y que cuando se movían hacia ese sector, entonces todas se movían hacia allá. O sea, todos están como si fueran uno solo. Son 4, pero están como uno solo. Se mueven de un lado al otro de una manera totalmente uniforme. Pero dice que esas ruedas tenían un color. Dice ahí como crisólito. En otras versiones dice como topacio. ¿Hay algunos que tengan esa versión? Que dice como topacio. Todos tienen crisólito. Ahora, normalmente nosotros nos imaginamos el topacio como negro, ¿cierto? Pero hay un topacio que es amarillo. La palabra crisólito en el griego es piedra dorada, y hay un topacio que es de color amarillo. Entonces, las ruedas son de color dorado, amén, y como oro, y están resplandeciendo. Pero dice aquí que tienen ojos por todos los lados. Y más adelante vamos a ver que en otro capítulo dice que los querubines también tienen ojos por todos los lados. Pero no estamos hablando de ojos como los nuestros. Amén. La palabra ojo en el griego es lentejuela, que significa reflejo. Amén. Que puede reflejar la gloria de Dios. Entonces lo que está diciendo aquí cuando dice que está lleno de ojos es que está resplandeciendo, reflejando. Amén. Amén. Y por eso es que es tan impresionante. ¿Ok? Otra característica en el verso 22. Leamos el verso 22. Dice, sobre la cabeza de los seres vivientes había como una bóveda.
Y ya dijimos que era una plataforma. Y en unas dice que era como una expansión de vidrio, ¿sí? De cristal, ¿ok? Y sobre esa bóveda o sobre esa plataforma que había un trono. Entonces, ¿y quién está centrado en el trono? Dios, amén. Y no erras cuando dices Jesús, porque Jesús es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él es Dios. Así que el Dios Todopoderoso está sentado en el trono. ¿Sobre qué? Sobre la cabeza de los querubines. O sea que estos 4 querubines transportan ¿qué cosa? Cuando se mueve solamente ellos o se mueve todo el trono. O sea que ellos ¿a quién movilizan? A Dios. O sea que ellos son los que mueven el trono de Dios. Eso es poderoso. Amén. Ellos entonces vigilan la santidad de Dios. Amén. Miremos Apocalipsis capítulo 4. No vaya a perder Ezequiel, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 4. Pero, perdóneme. Antes leamos el verso 26, ahí en Ezequiel. Verso 26. Y miremos cómo describen aquí ese trono. Dice, sobre la bóveda que estaba sobre su cabeza se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza como de un hombre sentado en él. Y vi una apariencia como de bronce refulgente, con una apariencia de un fuego dentro de ella en derredor. Desde la parte de su cadera hacia arriba y desde su cadera hacia abajo vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor, como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día de lluvia. Así era el aspecto del resplandor alrededor. O sea que no se veía una figura humana, pero todo es resplandeciente. Amén. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis 20 acerca de la figura de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él tiene ojos como llamas de fuego, que su rostro es como el sol cuando resplandece. Amén. Entonces, ahí se habla de eso. Pero vamos a Apocalipsis 4 y miremos esta misma descripción que Ezequiel hizo 700 años antes de Cristo. Juan también la hace 100 años después de Cristo. Amén. En Apocalipsis capítulo 4, versos 2 y 3. Apocalipsis capítulo 4, versos 2 y 3. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris, semejante en su apariencia a la esmeralda. Es prácticamente lo mismo que vio Ezequiel 700 años antes de Jesús. 100 años después de Jesús, Juan ve lo mismo en Apocalipsis. Interesante, ¿verdad? Dios no cambia, Dios no muda, Él siempre es el mismo. Amén. Ahora, Juan no vio a los seres vivientes debajo del trono que lo movían, ¿verdad? Pero él vio el trono, igual como lo vio Ezequiel. Pero sigamos mirando entonces, porque ustedes dirán, bueno, pero pastor, un minuto, aquí se habla de seres vivientes, ahí no habla de ningún querubín, ¿cierto? Podríamos decir eso. Amén. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10. Y vamos a leer otra vez ese capítulo. Amén. ¿Estamos ahí? Ezequiel capítulo 10. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Ok. Dice, miré 10:1. Todo el capítulo lo vamos a leer. Dice, miré y vi que sobre la bóveda que estaba sobre la cabeza de los querubines. Ya no los llama seres vivientes, sino querubines. Y está hablando de los mismos seres que vio allí en Ezequiel 1, porque dice que hay una bóveda sobre ellos, ¿verdad? ¿Estamos ahí o no estamos?
Había como una piedra de zafiro que tenía el aspecto de un trono que apareció sobre ellos. Habló el hombre vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este hombre entró, y la nube llenó el atrio de adentro. Verso 4. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín hacia el umbral de la puerta. La casa se llenó de la nube y el atrio se le llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al hombre vestido de lino diciendo: toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se detuvo entre las ruedas. Un querubín extendió su mano en medio de los querubines al fuego que está entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Miré y vi 4 ruedas junto a los querubines. Está describiendo los mismos seres que leímos en Ezequiel 1, ¿verdad? Junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, los 4 eran de una misma estructura, como si estuvieran una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que el lugar a donde se volvían, la primera en pos de ellos iban. No se volvían cuando andaban. Todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas, todo estaba lleno de ojos alrededor de sus 4 ruedas. Y ya sabemos la explicación al respecto. Amén. Verso 13. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: rueda. Cada uno tenía 4 caras. La primera era de un rostro de querubín, o sea, de buey, de toro. ¿Recuerda lo que significa querubín? Y la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Se elevaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río. ¿Se acuerdan de que él empezó a ver esa visión en el río Quebar? Ok, sigue diciendo: cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para elevarse de la tierra, ahora no te dice que todas sus alas, entonces ya las que estaban cubriendo ahí también se desplegaban y empezaban a volar. Ahora miremos lo que sigue diciendo ahí, verso 17. Cuando se detenían ellos se detenían, y cuando ellos se elevaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ella, hablando de las ruedas. Verso 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó sobre el umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se elevaron de la tierra ante mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se elevaron al lado de ellos, y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental en la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Y finalicemos la lectura. Y me di cuenta de que eran querubines. Wow. Cada uno tenía 4 alas, y cada uno 4 alas. Perdón, 4 caras y 4 alas. Y figuras de manos humanas debajo de sus alas. La semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Tremendo, ¿verdad? Ahora, note que la potencia, cuando ellos empezaban a volar, dice que el ruido se escuchaba como la voz del Omnipotente, como muchas aguas, o sea que es algo poderoso. Amén.
Es algo majestuoso, diría yo. Yo no sé si ustedes han visto esos helicópteros Chinook, que son inmensamente grandes y que tienen dos aspas, dos juegos de aspas, una abajo y otra arriba. Yo me los imagino a ellos de esa manera, volando, y eso hace un ruido tremendo, ¿verdad? Una aerodinámica tremenda la que Dios nos muestra en su manera de hacer las cosas. Amén. Amén. Ahora, pero una de las características que más me sorprende es que ellos son los que transportan a Dios y transportan la gloria de Dios. Miremos otro verso. En segunda de Samuel, segunda carta de Samuel. Capítulo 22, versos 10 y 11. ¿Estamos ahí? Dice: inclinó los cielos y descendió. Había tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Ahora, aquí se está haciendo referencia a Dios y dice que Él cabalga sobre un querubín. Amén. Así que lo que podemos ver en cuanto al ministerio de ellos es que ellos transportan el trono de Dios y transportan la gloria de Dios. Amén. Amén. Ahora, miremos Ezequiel capítulo 28. Ezequiel. Mira, antes de ir a Ezequiel, vayamos al Salmo 80. Salmo capítulo 80. Y miremos el verso 1. Pastor de Israel, escucha. ¿Quién es el pastor de Israel? ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Amén. El buen pastor es Dios. Amén. Amén. Jesús es Dios. Dice: pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José. Tú que estás entre querubines. Aleluya. Resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín, de Manasés, y ven a salvarnos. Si lo puede apagar, le agradezco, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Ok? Entonces ellos transportan la gloria de Dios. Amén. Amén. Y ellos están en medio, y Él está en medio de querubines. Ahora vayamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. Y vamos a leer a partir del verso 11. ¿Estamos ahí? Ezequiel capítulo 28, verso 11 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, entona lamentación sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eres el sello de la perfección. ¿A quién se le está hablando aquí en primera instancia? Al rey de Tiro, ¿cierto? Estamos hablándole al rey de Tiro. Dice: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Pero esperen un momentico. Si se le está hablando al rey de Tiro, porque dice que en Edén él estuvo. O sea que el rey de Tiro estuvo en Edén. No. Aquí entonces no se le está hablando de manera directa al rey de Tiro, sino a lo que está detrás, lo que maneja al rey de Tiro, que es el mismo diablo. ¿Aló? Amén. Y mira lo que dice, verso 14. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahora, algunos eruditos dicen
que el santo monte de Dios se refiere a la tierra. Entonces, antes de la creación, cuando Dios creó todas las cosas, Dios colocó en la tierra un querubín para protegerla. Y vamos a descubrir quién es. Dice: tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Eso de las piedras de fuego habla de otros ángeles. Amén. O sea que él estaba en la tierra para proteger la tierra y tenía además un séquito de ángeles. Amén. Sigue diciendo: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti. O sea que este ser fue creado, ¿cierto? Y fue creado como ¿qué? Como un querubín. Y ese querubín tenía un ministerio, ¿cierto? Era proteger. Amén. Dice allí: perfecto eres en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creados hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Querubín protector, se enalteció tu corazón, o sea, hubo orgullo, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. O sea, era un ser hermoso y ¿qué más? Y sabio. Amén. A causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Ahora, ¿por qué lo llevo yo a este verso? Porque aquí lo que les quiero manifestar es que Dios no creó al diablo. Porque mucha gente dice: bueno, pero ¿y si Dios es bueno, por qué creó al diablo? No, Él creó un querubín que era perfecto en hermosura, perfecto en sabiduría y que le había dado un ministerio. Pero él se enorgulleció, se enalteció, se corrompió y se pervirtió. Y se convirtió en diablo. Pero Dios creó que fue un querubín. ¿Ibas a preguntar algo? Recuerden que no, los que están debajo del trono son 4. Pero note que hay más, porque en el camino al árbol de la vida, Él también puso querubines, varios, ¿cierto? Entonces no solamente eran los 4 que estaban ahí, sino también otros. Amén. Y todos tienen el ministerio de proteger. Y están dirigidos todos hacia el trono, hacia proteger lo que es santo. Amén. A proteger la santidad. Entonces, este es el grupo de los ángeles que ministran desde el trono y hacia el trono. ¿Cuántas clases son? 2: serafines y querubines. Luego vamos a mirar, ahora no nos alcanza el tiempo, pero luego vamos a mirar los que ministran desde el trono hacia afuera del trono, que son los arcángeles y los ángeles. Ahora, todos son ángeles, ¿cierto? Pero hay arcángeles. La palabra arcángel, les adelanto, es una palabra compuesta que su primera parte es arch y significa jefe. Entonces, la palabra arcángel significa jefe de ángeles. Amén. Jefe de ángeles. ¿Cómo? Vamos a mirarlo dentro de 8 días para no irnos adelantando. Amén. Entonces, repasemos estas dos clases de ángeles. Los serafines, ¿cuántas alas tienen? 6. ¿Tienen manos o no tienen manos? No. ¿No? Sí. Claro que sí.
Claro. Estamos hablando de los serafines. Recuerden que tienen manos y tienen pies. Y cada uno tiene ¿qué? Una cara, ¿cierto? Ahora, no se nos habla sino de 4. A diferencia de los querubines, no se nos habla sino de 4. Los querubines sí parece que son más, pero estos serafines son solamente 4 y están alrededor de ¿qué? Del trono. ¿Ok? Del trono. ¿Y ellos qué ministerio tienen? Adorar al Señor. Porque ellos ¿qué dicen? ¿Qué cantan? Santo, santo, santo es el Señor. Y si usted ve en Apocalipsis, va a ver que Apocalipsis siempre muestra a estos 4 seres vivientes serafines adorando en unidad con algo que Apocalipsis llama los ancianos, ¿sí? Los 24 ancianos, que representan la iglesia del Señor. O sea que usted y yo vamos a estar al lado de esos seres vivientes adorando a nuestro buen Dios delante del trono. Amén. Amén. Hay unos que están así, rico, amén. Hay otros que dicen, ay no, qué miedo. Oh, qué miedo, gloria a Dios, amén. Bendito sea su nombre. Ok. De los querubines, entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, los serafines, ¿qué significa la palabra serafín? Los que arden. Ahora, ¿arden en qué? En adoración. En adoración a Dios. Amén. Ahora, los querubines, ¿qué significa querubín? Toro, próximo. ¿Y por qué segundo? Porque son los segundos. ¿Los segundos de qué? Del escándalo. Después de los serafines. Después de los serafines están ellos. Amén. Entonces, ahí podemos entender el nombre. También la palabra querubín significa ser alado. Amén. Ser alado, con alas. ¿Ok? Ser con alas, alado. Ok. Muy bien, gloria a Dios. Amén. ¿Qué más tiene? ¿Qué otra característica tienen los querubines? ¿Cuál es el ministerio de ellos? Proteger lo que es santo, ¿verdad? Proteger lo que es santo. ¿Qué transportan ellos? El trono de Dios. El trono de Dios. Dios también puede cabalgar, no los que están ahí debajo de los 4, sino a otros querubines. Ellos transportan por su velocidad. Recuerden que son sumamente veloces, como relámpagos. Amén. Y ellos también transportan la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Se transportan querubines. Amén. Gloria a Dios.